celebrar que Cristo murió por nosotros, fue sepultado, resucitó y vive para que nosotros tengamos vida. Entonces hoy estamos celebrando cómo nos ha redimido con su sangre, cómo nos ha salvado, cómo nos ha perdonado por su misericordia y gran amor, y cómo podemos en esta mañana ustedes y yo reunirnos para glorificar su nombre, igualmente con los que nos están viendo y escuchando desde sus casas o desde otros sitios. Allá la gente en Ecuador, Costa Rica, en Argentina también, a Fagundes, un saludo muy especial, y a la familia Acevedo López en Costa Rica. Estamos orando al Señor por sus vidas, que el Señor les siga bendiciendo. Y aquí juntos vamos a gozarnos en el Señor. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios. Libro de Proverbios en el capítulo 10. Los proverbios son esos dichos que uno escucha popularmente. Son dichos populares que Salomón recopiló y presentó después, y también otros participaron de esos proverbios, pero son atribuidos al rey Salomón, hijo de David, quien fue rey de Israel. Y dice el capítulo 10 del libro de Proverbios en la página 472 de la Palabra de Dios para Todos, PDT. En la Reina Valera tendrán otra página diferente a la que les estoy mencionando. Entonces dice así la palabra del Señor en el libro de Proverbios, en el capítulo 10. Yo leeré el 1 y ustedes leerán el 2, yo el 3, ustedes el 4 y así sucesivamente, lo que se conoce como una lectura antifonal. Entonces, leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos son los dichos sabios de Salomón. Un hijo sabio hace feliz al papá, un hijo bruto entristece a la mamá. Versículo 2. El Señor no deja pasar hambre al que es solidario, ni tampoco deja calmar su apetito al perverso. El hijo inteligente trabaja durante la cosecha, el sinvergüenza se duerme durante esa época. Hay bendición sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Los justos dejan buenos recuerdos, la gente mala pronto es olvidada. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Anda seguro el hombre honesto, pero el estafador es descubierto. El que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Vamos a hacer una cosa, como tenemos varias versiones PDT, leamos todos en la misma. Entonces, hermana Alcira y hermano Edgar, y así todos leemos lo mismo. Porque es el mensaje es el mismo, pero por las palabras, entonces, y cuando leemos juntos, entonces suena diferente. Entonces suena raro. Bien, ¿listos todos? Vamos a comenzar de nuevo para hacerlo bien. Proverbios capítulo 10. Estos son los dichos de Salomón, versículo 1. Estos son los dichos sabios de Salomón. Un hijo sabio hace feliz al papá, un hijo bruto entristece a la mamá. El Señor no deja pasar hambre al que es solidario, ni tampoco deja calmar su apetito al perverso. El hijo inteligente trabaja durante la cosecha, el sinvergüenza se duerme durante esa época. Los justos dejan buenos recuerdos, la gente mala pronto es olvidada. Versículo 8.
Anda seguro el hombre honesto, pero el estafador es descubierto. 10. Las palabras del justo son fuente de vida, pero la boca del perverso solo oculta violencia. En los labios del sabio hay sabiduría, sin golpes no aprende el torpe. La riqueza protege al rico, al pobre lo destruye la pobreza. El que presta atención a la corrección va por el camino de vida, el que la rechaza se extravía. El que mucho habla, mucho yerra, el sabio aprende a callar. Los labios del justo ayudan a mucha gente, los insensatos mueren por su torpeza. La bendición del Señor trae riqueza y no hay con qué preocuparse. El bruto se divierte haciendo el mal, el sabio disfruta de la sabiduría. Lo que más teme el perverso eso sucederá, pero el justo alcanzará lo que desea. La tormenta pasa y el perverso desaparece, pero el justo permanece fuerte para siempre. Nunca emplees a un perezoso, pues te libertará, como el vinagre irrita la boca, o el humo irrita los ojos. El respeto al Señor alarga la vida, a los perversos se le acortan los años. El Señor protege al que cumple sus mandamientos, pero destruye a los que practican el mal. La boca del justo habla sabiduría, al perverso se le cortará la lengua. El justo sabe decir lo que agrada, los perversos solo hablan porquerías. Damos gracias al Señor por esta porción de su palabra, que nos orienta y nos guía cada día. No se les olvide estar leyendo el libro de Proverbios, que hay proverbios que orientan, porque en esas frases hay sabiduría. Es como los dichos o los populares que teníamos cuando dice: dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, estaba advirtiendo de con quién caminar. Así que los proverbios son esos, son dichos que ayudan a orientar la vida. Pero es bueno recalcar que los proverbios, eso existían desde la antigüedad en el pueblo de Israel. Y lo que hace Salomón es coger una comisión y vaya a ir con el partido y dígame todo lo que la gente dice. Y él se sentó y cogió aquello que más o menos creían que le fuera a servir a su pueblo. Y lo único que hizo fue clasificarlo y usurpó, fusiló lo que la gente ya decía de la oficial. Sí, es una compilación de todos los dichos. O sea, es como uno escucha dichos por fuera, y si los cogiera y los escribiera todos, pues son, si yo los recojo todos, entonces yo compilo y los escribo y los mando. ¿Qué va a decir la gente? No, pues que eso lo dijeron el tatarabuelo lo dijo hace 100 años. Sí, pero yo lo acabo de escribir. Lo que dijo, claro, lo que dijo el tatarabuelo yo lo acabo de compilar. Sí, pero ahí, sí, pero la interpretación es el que es malicioso. O sea, no está hablando de tratar de enamorar a la muchacha, sino el que es malicioso. Y el que es malicioso no es transparente.
Sí, pero no es el sentido de lo que está diciendo el autor. Lo que el autor está diciendo, o sea, no es cómo se dice ahora o cuál es la intención de ahora, sino él se está refiriendo al malicioso, a la persona que está con otra haciendo, entonces le guiña el ojo, ¿para qué? Para hacer lo incorrecto. No es para enamorar la muchacha. Y nos hace ver que acarrea que, porque muchas veces lo hacen, muchos hombres le guiñan el ojo a una mujer casada, nos hace ver. Claro, o sea que el asunto es, el proverbio es como ahora cuando dicen, no, que cuando el río suena, entonces piedras lleva, y otros dicen, no, se ahogaron músicos. No, el propósito inicial de ese dicho, ¿cuál era? Es que si hay alguna murmuración, alguna cosa, algo hay detrás, por algo están diciendo, por algo están comentando, por algo lo están mencionando. Entonces, puede interpretarse por algunos de otra manera, pero en la escritura, en el texto sagrado, cuando usted lea la Biblia, usted tiene que interpretar la intención del autor y la intención del mensaje sagrado, no lo que hoy la gente quiere interpretar. Entonces, por ejemplo, cuando dice, Dios nos ama, entonces el ladrón dice, sí, pues Dios me ama, sí, pero no le ama robando, no, lo ama a él, pero no ama su pecado. Entonces, hoy en día uno lo puede, cuando dice ojo por ojo, diente por diente, entonces alguien dice, no, es para desquitarme. Pero si sigue leyendo la palabra, ¿qué dice la palabra? No se vengan, den lugar a la ira de Dios, no se vengan ustedes mismos. Y cuando estaba diciendo ojo por ojo, diente por diente, no era para sacarle el ojo al otro, sino para vengarse, sino para limitar la venganza. O sea que hay una gran diferencia. No era para cobrar venganza, sino para ¿qué? Limitar la venganza. ¿Por qué razón? Porque en esa época, y también sucede hoy en algunos pueblos, e incluso acá en Colombia, en La Guajira, al guajiro le matan un hijo y él va y prende la casa con toda la familia adentro. Lo que está diciendo el Señor es, no, si le quitó un hijo, usted tiene derecho ¿a qué? A quitarle otro hijo. En esa época, pero ¿era para qué? Para limitar la venganza, o sea, para que no se excedieran. Pero, ¿cuál es el espíritu? El espíritu no es vengarse, el espíritu es perdonar, porque ¿qué es lo que está mandando? Es a perdonar. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Es amar a tu prójimo. El que no ama a su prójimo, no ama a Dios. O sea, ve la diferencia. Por eso hay que leer toda la palabra, y la interpretación es la interpretación de Dios, no lo que a mí me parece, que ese es el asunto con muchos, que muchos lo que quieren es tomar la parte que les interesa y dejar de lado la otra, y resulta que la palabra es como Dios me plantea. Pastor, este versículo me parece muy hermoso. El odio crea discusiones, el amor perdona todos los errores. El amor perdona todos los errores, ahí está. O sea, es un texto muy interesante. Pero es que no nos podemos basar en los dichos de los antepasados, porque precisamente por un dicho de un antepasado yo tuve un problema. Porque, por ejemplo, en Antioquia se dice que un sacerdote que no se ordenó, decía uno, es un sacerdote fracasado, decían. Y a mí se me ocurrió decirle eso a un nietecito y casi me echaron toda la familia encima, porque estaba con el vestidito ese de grado, y se me ocurrió decir, tan lindo, parece un sacerdote fracasado. Me los eché a todos encima porque me dijeron que la fracasada era yo. Entonces, bueno, no puede utilizarlos. el asunto es que los dichos no son malos, sino que los momentos son inoportunos, como el que usted utilizó. O sea, en ese momento, cuando usted lo aplicó, no era aplicable. Entonces, no, usted no lo dijo con la intención, pero la gente lo tomó. Es como cuando uno le dice a la esposa gordita. Supuestamente usted se lo está diciendo con cariño. Gordita, venga para acá, gordita. Pero ¿cómo lo toma ella?
lo toma como una ofensa, como un insulto. No le dice nada, pero por dentro se lo guardó y se quedó con ella. Entonces, o sea, el problema no es de la palabra, sino en el caso que usted menciona, sino que fue inoportuno su comentario. Hay comentarios que son inoportunos. Hay momentos en que las palabras son ofensivas. Depende del contexto. Claro, uno no lo hace con intención, pero es que no es la intención que yo tenga. Mire, es que en la comunicación, y más adelante vamos a ver la comunicación en familia. Y en la comunicación en familia, o sea, y en la comunicación normal, hay un emisor, hay un receptor y hay un mensaje. Entonces, una cosa es, yo como emisor doy el mensaje, pero otra es cómo ustedes lo reciben. ¿Ve? Una cosa es como yo lo doy y otra cosa es cómo usted lo recibe. ¿Y cuál es el mensaje? Entonces, ahí usted dio un mensaje, hizo un comentario, no con el deseo de ofender, simplemente se le ocurrió el vestido que tenía, entonces usted hizo el comentario. Ese fue ¿qué? El emisor. Pero ¿cómo lo tomó el receptor? Como una ofensa. Ah, me están ofendiendo al niño. Porque para ellos usted les ofendió al niño. Por eso se molestaron. Entonces, una cosa es como usted lo dice y otra cosa es como yo lo escucho. A veces uno puede decirle a una persona algo, por decir algo. Usted me puede decir, como ahora 8 días que me excedí en el tiempo, les pido disculpas porque debemos terminar más temprano, pero yo me puedo exceder en el tiempo, en el mensaje, y entonces usted me puede hacer una seña diciéndome corte. Pero el asunto es qué seña me hizo y cuál es el gesto de su rostro, porque también comunicamos con los gestos. Entonces yo puedo interpretar que me está ofendiendo, que me está regañando, o puedo decir, ah, sí, me pasé, listo. ¿Ve? Entonces, ¿cómo lo recibo? Mensaje. Entonces, el mensajero, el mensaje y el destinatario. ¿Cómo yo lo recibo? La Biblia tiene un mensajero, un mensaje y un receptor. ¿Manuel iba a decir algo? Gordita, ¿cómo estás? Sí, y uno lo dice con cariño, pero ¿cómo lo toma ella? O sea, el problema es en el léxico que hablamos. Por ejemplo, yo digo, esta mañana barrí la casa con la señora. ¿Cuál es la interpretación? Eso, ¿cuál es la interpretación? Uno de ustedes puede pensar, cuando yo digo eso, dice, uff, el pastor cogió la esposa y la arrastró, la mechoneó, ¿cierto? Eso puede pensar uno. Otro que va a pensar, ambos cogieron escoba y barrieron la casa. ¿Ve? Entonces, ese es el problema de ¿qué? Del mensaje y el mensajero. Por eso hay un dicho popular, no hay palabra mal dicha, sino mal interpretada. Entonces, muchas veces como... Sí, o sea, ¿cómo se recibe? Y todo depende del estado de ánimo y también los gestos. Pero como les digo, más adelante vamos a hablar acerca de la comunicación, porque también los gestos comunican. O sea, cuando te están hablando y el rostro de la persona, ¿cómo es? Entonces, dependiendo de eso, dice, usted está enojada. ¿Yo? ¿Quién? Pero ¿cómo está la cara? ¿Qué está diciendo la cara? A veces hay momentos en que ni siquiera hay palabras. Cuando les han mirado, ¿no han sentido ustedes que con esa mirada es como si fuera un rayo láser que les clavara? Allí hay comunicación. ¿Y solamente fue qué? Una mirada. Muy bien.
Vamos a continuar entonces, Pedro. Trabalenguas. Entonces, tenemos que cuidar nuestras palabras, o sea, la manera en que nos dirigimos a otros. Les pido un favorcito, si se pueden hacer el... Qué pena incomodarles, pero... Porque los mismos proverbios en el 2 dice que debemos tener el corazón prudente. Eso. La prudencia es que, mire, por eso dice la palabra que en las muchas palabras no falta pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. Porque el problema es que nosotros al hablar podemos ofender, sin intención de ofender, pero ofendimos. Hay un personaje en Colombia que le encanta hablar, pero nada más que para que la gente esté pendiente de él. Claro. Pedro habla de la última barbaridad que dijo, que el azúcar era peor que la de es, por ejemplo, como cosas como esa. La gente esté pendiente de él, porque lo que quiere es llegar a ser candidato, pero quiere estar en la mente de la gente. Muy bien, entonces no olviden, en las muchas palabras no falta pecado, el que refrena sus labios es prudente. Vamos entonces a orar al Señor para que nos dé prudencia, para que nos enseñe a guardarnos. Es que, mire, la palabra del Señor dice que la lengua es un pequeño fuego que enciende un bosque. Que el que puede refrenar su lengua, ese es un hombre sabio. Y allí es el problema. ¿Por qué está diciendo eso? Porque es que la lengua nos hace caer muy fácil, nos hace meter en problemas. No sé si esto cabe ahí, pastor, pero es importante, es algo que ocurre entre todos los seres humanos, todo lo hacemos. Y es que a veces decimos, mire, yo tengo tal dolor, yo estoy pasando por tal dificultad, o Juliana de tal pasó esto, y le estamos contando a la persona. Pero la persona lo que hace es, en vez de quedarse callada, la persona lo que dice, no, y si viera lo mío, vea lo mío tal cosa. No, en ese momento a uno no le interesa lo de la persona, uno quiere que le escuchen. Entonces, ¿cuánto cuidado tenemos que tener en eso? Porque ofendemos también en ese caso. O cuando usted va a visitar a un enfermo. Yo estaba hospitalizado y alguien fue a visitarme y me dijo, uy, pastor, de eso se murió un tío mío la semana pasada. O sea, ¿qué me está diciendo con eso? Dice, uy, de eso se murió un tío mío. Entonces, ¿qué hace la persona? Preocuparse. Dice, uy, si se murió el señor la semana pasada, entonces, si yo voy a seguir. O sea, eso es imprudencia. ¿Y imprudencia de qué? De lengua. Ahora, yo sé que la persona no me estaba diciendo que me iba a morir, porque incluso me aprecia y todo lo demás. Pero el comentario no era ni el momento, ni el lugar para hacerlo. Si yo estoy sano y me dice, un tío mío se murió la semana pasada de tal cosa, listo, oremos por su familia, o no. Pero son situaciones, son momentos en que no es oportunos los comentarios. Oremos entonces. Viniendo se me rió en mi cara ayer porque dije yo, es mejor callar que locamente hablar. Eso. Y me dijo, ¿cómo es que es? Sí, y la Biblia dice es mejor callar que tontamente hablar. Sí, pero es igual, muy cerquita. Muy bien, vamos entonces a orar al Señor. ¿Peticiones? Yo quiero pedir una petición.
Sí, señora. Me tiene cargada los policías y tuve sueños malucos. Entonces quiero que oremos por los policías, porque están dando de mucho que hablar. Muy bien, oremos por la policía. Hay mucha corrupción dentro de la policía, pero también hay policías honestos y los están matando. O sea, recuerden que de todo hay en la viña del Señor. No todos son malos, pero sí necesitan que oremos por ellos, tengámoslos pendientes de nuestra oración. Hermana Martisaura. Por los hogares, que cada día están como dicen, de capa caída. En especial quiero orar por los hogares de mis hijos. Oración por los hogares y en especial por el hogar de los hijos de Martisaura. ¿Alguien más? Hermana Luz. Por los hijos de los hermanos Rosero, que el Señor derrame bendición. Pastora. Yo quiero que nos lleven en oración, pues el martes, si Dios quiere, vamos a ir a Costa Rica y pues no va a ser fácil para mí porque tengo que ser realista. Entonces, mi mamá está enferma, vamos a ir a reunirnos la familia allá, entonces que sea el Señor llevándonos con bien. Ok. Hermano William. Veía una noticia en estos días que habían cogido un narcotraficante con 60.000 o 50.000 millones de pesos o dólares, y el tipo hacía drogadicción, tenía casas de lenocinio, y yo le decía: Señor, yo no tengo todo ese dinero, yo tengo 60 millones de pesos, pero los voy a dedicar a la emisora para ti. Amén. Oremos al Señor para que Él pueda usar el dinero que tiene para invertirlo en la obra del Señor. Recuerden que estamos orando por una emisora que ellos quieren para, a través de esa emisora, compartir el mensaje del Señor. Y si es una barbaridad como otros acumulan un montón de cosas, incluso para destruir, pues pidámosle al Señor que multiplique los bienes de mi hermano para edificar. Hermana Gloria Estela. Oremos por todo lo que mandan por las redes sociales, una cantidad de cosas que la palabra de Dios dice que en los últimos días vendrán falsos profetas y están anunciando muchas cosas que uno queda aterrado, y los niños están mirando todas estas cosas y ellos son los primeros confundidos, y no solo los niños sino los que no conocen a Dios, para que Dios nos guarde de mirar tanto esas cosas que nos confunden. Amén. Recuerden que el Señor dice que incluso en los posteriores tiempos se levantarán falsos profetas, falsos maestros y todo lo demás, que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea que no solamente los niños, también hay que cuidarse de lo que escuchan, porque no todo lo que se escucha. Hay cosas que suenan muy buenas como cristianos, y parecen que fueran cristianas, pero hay que tener cuidado porque el mensaje a veces es distorsionado. Parece que fuera un mensaje cristiano, pero realmente hay una distorsión en cuanto a la enseñanza. Hay que cuidarse de lo que escuchamos, y como dijo el apóstol Pablo, escúchelo todo, pero retenga lo bueno. Tiene que tener cuidado con lo que escucha. Otra petición, y si no, entonces empezamos a orar. Bien, vamos a orar al Señor entonces, y vamos a pedirle a Él que nos dirija, que dirija nuestros pasos. Recuerde que por el Señor son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Vamos entonces a orar los unos por los otros. Ya hemos escuchado las peticiones, hemos escuchado los ruegos. Entonces allí busque con quién orar. 2, 3, oren juntos, clamen al Señor, busquen de la presencia del Señor, intercedan. Entonces recuerden, oremos por los enfermos, por las personas que están en situación difícil. Clamemos al Señor. Pido oración también junto con mi esposa por mi suegra, que el Señor sea bendiciéndole y guardándole.
y también por la familia. Y por las familias de la iglesia, por las familias de Colombia. Hay mucha situación difícil en las familias en el día de hoy. También clamemos al Señor por la economía, que el Señor bendiga su economía, que bendiga el trabajo de los que no tienen, que les provea trabajo, de los que tienen, que les guarde, que les conserve, los que negocian, compran, venden, que tengan buenos clientes responsables, que los que tienen alquiler, las viviendas o algo les paguen oportunamente, que el Señor bendiga a las personas que les están ocupando la vivienda, que sean bendecidos para que tengan para poder pagar, que nos bendiga a todos dentro de su plan y propósito. Oremos entonces al Señor. Manuel, bienvenido. Ya me había estado olvidando el nombre. Bienvenido, Manuel, qué bueno tenerte con nosotros acá. Oremos al Señor entonces. Clame al Señor con la persona que está a su lado, empiece a orar al Señor, busque de la presencia del Señor. Recuerde, Dios está aquí, su presencia está en medio nuestro, Él está con nosotros cada día. Busca de su presencia, clama a Él. Él dijo, clama a mí y yo te responderé. Entonces clama al Señor, clama en esta hora. Allí con la persona que está a tu lado, bendice a la persona que está a tu lado. Clama al Señor por ella. Dale gracias por esa vida. Bendice esa vida en la presencia del Señor y guarda, que el Señor nos guarde. Bendito sea tu nombre, Señor. Sabemos que tú la escuchas, Señor, pero tú dices que sean declaradas nuestras peticiones delante de ti, Dios, por tu palabra. Yo declaro mi petición delante de ti por el hogar de Sergio. Ayuda a mi padre, el Señor, él tiene 20 años, está queriendo un poco regresar, pero tú lo traerás nuevamente a tu iglesia. Hazlo entender, guíalo de ser sana, guía a sus hijas, guía a sus familias, Señor, vuelva al corazón de sus padres y al de sus padres a él, Señor. Haz entender a Sergio ya a su esposa que con amor si todo se puede, Dios. Así, Señor, yo te entrego, Señor, cada hogar que está en problemas, en dificultad. Mira el hogar de mi hermano, bendice a Abraham, bendice a sus hijas, el trabajo de ellos, Señor, que los entrego, Señor. Así, Señor, provee una buena ayuda a todos. Ayúdame, Señor, que no sea en esa soledad, en esa tristeza, igual que Claudia, Dios. Dios, mira a Claudia que anda con nosotros como una rueda suelta, pero tú la tendrás en misericordia, la traerás, Señor, a tus padres, hacia su hija, Señor. Así cada uno de nuestras familias, de la familia de una gran presencia, de la familia de mi hermano, Señor, de toda su familia, Dios. Cómo te agradezco que tú le hayas dado la victoria, porque, Señor, muchas veces el enemigo nos pone a escoger entre Dios o él, y el diablo no puede ganar con nosotros. Y hoy ha ganado Dios, permitiendo que mi hermano por encima de lo que sea haya dejado, Señor, a un lado correr cuando le tocaba, correr más para hacerlo y venir a tu iglesia. Recompénsame, Señor, porque tú dices que ni un vaso de agua se quedará sin recompensa. Hoy gracias por ella, Señor, porque le concedas recompensa las peticiones de su corazón. Clamo así por Pedro, Señor, implorando ayuda para sus cuerpos, para sus pies. Mira, Pedro, Señor, mira cuántas muchas veces hay en los hogares, Dios, porque somos de diferentes pareceres, pero tú has puesto en nosotros el querer de podernos entender y ayudar.
el poder de ser una familia que te dé la honra, la gloria, la familia. Bendícelo, Padre Señor. Bendícelo. Alabamos tu nombre, oh Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y estamos colocando la vida de nuestros hijos delante de tu presencia, para que seas, oh Dios, dándoles bendición, para que seas guardándoles. Especialmente, Padre, te pedimos que afirmes sus pasos en tu palabra, que afirmes, oh Dios, su vida en ti, que caminen delante de tu presencia día tras día. Bendecimos la vida de nuestras esposas, de los esposos, de los padres, de los hijos, de los hermanos, hermanas, de nuestra familia, oh Dios, de las familias de esta iglesia. Aligera los pasos de los que vienen en camino, Señor, y a aquellos amigos donde están, que han estado acá con nosotros, que te han glorificado, donde ellos están, Señor, tu bendición sea sobre ellos, que tú les guardes. A las familias que nos están viendo y escuchando en esta hora, donde ellos están, Señor, tu bendición sea derramada sobre sus vidas y la gloria tuya se manifieste en ellos, oh eterno Padre. Concede las peticiones de su corazón, concede, oh Dios, con tu palabra las promesas que tienes para ellos, y sean en ti benditas todas las naciones de la tierra. Sean bendecidos, oh Dios, todos ellos en el lugar donde se encuentran, y tu amor les cubra, Padre, que les llenes de ti, Señor, les llenes de tu amor. Gracias, Padre, por este tiempo juntos en que podemos venir, gozarnos en tu presencia y disfrutar de tu amor. Ahora, Padre, al reflexionar en tu palabra, al estudiarla, edifica nuestras vidas para alabanza y gloria de tu nombre, en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Abran sus Biblias en Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32. Lucas 15, 11 al 32. Vamos a estudiar en esta mañana. Nuestro estudio bíblico tiene que ver con las funciones de la familia. Vamos a hablar acerca de las funciones de la familia y hoy vamos a hablar de la función ¿de quién? Del papá. El papá como cabeza de familia, ya que hoy es el Día del Padre. Entonces, felicitaciones a todos los padres y abuelos que están acá en esta mañana. Que el Señor les sea bendiciendo, les sea guardando en todo tiempo, en todo momento. Y recuerden que cada miembro de la familia desempeña una función. El papá desempeña una función, la mamá otra, los hijos otra. Todos los miembros de la familia tienen una función. Ahora, hoy nos enfocaremos en el padre. Posteriormente, en otra ocasión, hablaremos de la mamá, de los hijos, etc. Jesús nos relata un drama que el historiador Lucas nos está presentando en su evangelio, y nos presenta lo que es conocido como la parábola del hijo pródigo. Ahora, esa parábola, aunque es conocida como la parábola del hijo pródigo, realmente lo que está resaltando la parábola no es el hijo pródigo. Lo que resalta la parábola, el personaje central de la parábola es el padre. No es el hijo es un sinvergüenza que va y se tira la plata y acaba con todo. O sea que ¿qué es él? No, es el padre. O sea que la parábola debería llamarse el padre amoroso en vez de el hijo pródigo. Ahora, algunos de ustedes de pronto pensarán, oye, y el pastor está diciendo que entonces que el título, si el que le quita la palabra o le añade es culpable de maldición. No, los títulos que tiene la Biblia no fue escrita con esos títulos. Fueron después los escribas y demás, o los traductores bíblicos, que han colocado títulos para porcionar los textos de la Biblia. La Biblia se escribió sin capítulos, sin versículos y sin títulos.
O sea, en su manuscrito, en los manuscritos originales, no llevaba ni capítulos, ni versículos, ni títulos. Eso se lo agregaron los masoretas y nos ha facilitado, nos sirve. O sea, es tremendo trabajo y nos sirve. ¿Cómo nos sirve? Porque decimos capítulo 15, versículos 11 al 32, cosa que si fuéramos a mirar el texto nada más como está, pues nos íbamos a gastar más tiempo tratando de encontrar dónde está ubicado. Así que es bueno lo que ellos hicieron, pero cuando digo de cambiar el título o algo, no estoy hablando de alguna herejía o algún pecado. Ya es diferente si le fuera a quitar algo al contenido del pasaje, que eso es diferente, pero la Biblia no trajo ni títulos, ni capítulos, ni versículos, pero qué bueno tenerlos, qué bueno que nos son útiles. Entonces Jesús nos relata aquí un drama, y en este pasaje hay maravillosas enseñanzas que ustedes van a mirar y vamos a revisar a través de la palabra. En esta parábola vamos a mirar algunos aspectos del Padre, y vamos hoy a tratar de el Padre como cabeza de familia. Ahora, Dios puso al hombre, al esposo, como cabeza de familia. Si usted como hombre, si usted como mujer tiene problemas con eso, entonces no puede ser un buen cristiano. ¿Por qué? Porque ese es el orden de Dios, así de sencillo. Entonces, si usted como mujer, no, ¿y por qué tiene que ser el hombre la cabeza del hogar? Bueno, porque Dios lo dijo, y nadie es más sabio que Dios. Entonces, si a usted no le gusta, pues lo siento mucho, pero ese es el orden de Dios. Y si usted, Señor, no es capaz de serlo, pues lo siento mucho, pero ese es el orden de Dios. El orden de Dios es que el padre es cabeza de familia. Dios puso al esposo como cabeza de familia. Así que veamos entonces en este pasaje que encontramos el carácter moral del padre como cabeza de familia. ¿Y qué es lo que encontramos en el padre como cabeza de familia? La parábola nos relata acerca de las características que tenía este papá. ¿Qué encontramos en ella? A ver ustedes en la parábola. Miren, ¿qué encuentran? Era un hombre perdonador, porque cuando llegó el hijo, de una lo abrazó y lo perdonó, ¿ve? Era un papá perdonador. Alcahueta. ¿Qué más? Justo. ¿Qué más? Amaba a sus hijos. ¿Qué más se encuentra en este papá? ¿Ah? Ejemplar. Sí, ejemplar. ¿Qué más se encuentra? ¿Ah? Sí. También. ¿Qué otra cosa encuentran? Parábola, Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32. Lucas 15, 11 al 32. ¿Qué más encuentran? Bueno, lo que encontramos en este pasaje es que era trabajador. ¿Por qué razón? Porque había acumulado una fortuna. Había trabajado, había acumulado una fortuna. O sea que la fortuna no la iba a acumular de la noche a la mañana. ¿Le tocó qué? Trabajar. Y sobre todo en aquella época había que trabajar y trabajar duro. Entonces era trabajador, pero aparte de ser trabajador, ¿qué? Era proveedor para la familia. Dio a la familia. Ahora, ¿dónde encontramos eso? Bueno, dice que el padre había trabajado y acumulado bienes que podía repartir a los hijos. Si podía repartir a los hijos era porque tenía. Y si tenía era porque había ¿qué? Acumulado, había guardado. Podríamos hablar hasta también que era un hombre ahorrador, había acumulado bienes. Así que él podía repartir a los hijos, porque ¿qué le dice el hijo menor? Dame la parte que me corresponde de los bienes. Entonces había que darle. Y el hijo abandona el hogar, malgasta la herencia recibida, llega a un sitio donde está sin recursos, sin amigos, con hambre. ¿Y qué hizo ese muchacho? Trabajar.
Le tocó buscar trabajo. ¿Dónde aprendió eso? Vio al papá trabajar. O sea, un ejemplo de un padre ¿qué? Trabajador. Por eso trabajó. Y es más, al leer la Biblia, ¿cuál era el trabajo que consiguió? ¿Cuál? Cuidar cerdos. Ahora, ¿por qué dice la Biblia y cuidar cerdos? ¿Saben por qué? El hijo llegó al sitio más bajo donde podía llegar un judío. Porque para los hijos el cerdo es ¿qué? Inmundo. Para el judío el cerdo es inmundo. O sea, ¿y cuál era el trabajo que consiguió? Cuidar cerdos. O sea, llegó hasta el fondo. Llegó a lo más bajo que podía llegar. Todavía tienen el concepto. Entonces, imagínense, por eso es que resalta. O sea, y consiguió trabajo, y el trabajo de cuidar cerdos. O sea, para un judío era ¿qué? Lo más bajo. Hoy en día para nosotros el cuidar cerdos no es, no tiene esta connotación, no tiene ese problema. De hecho a ustedes les gusta mucho en el plato allí el chicharrón y todo eso, sobre todo a los de mi tierrita les encanta el chicharrón, entonces no hay problema. Pero para ellos sí era un problema. Ahora, un buen ejemplo que había recibido del Padre, en el versículo 15, ¿qué dice el versículo 15? De aquella tierra, el cual envió a su hacienda para apacentarse cerdos. Ajá, o sea, buscó trabajo, y el trabajo que encontró lo mandaron ¿a qué? A cuidar cerdos. Y yo no sé si el dueño de los cerdos lo hizo con doble intención. Pues este es judío, entonces deme trabajo. Ah, no, el único trabajo que tengo es cuidar cerdos, usted verá. Pero cuando uno es trabajador, ¿se le mide a qué? A todo. El trabajo no es malo, el trabajo no es deshonra. Algunos han categorizado el trabajo y no, que es que esto es malo, que es que esto tal cosa. No, todo trabajo todo trabajo dignifica al ser humano. Uno es el que lo desvaloriza o lo valoriza. Que hay unos trabajos que pagan más que otros, sí. Hay gente que le pagan 30 millones de pesos solo por pensar. Hay otros que cobran 30 millones de pesos por una consulta. Un magistrado de la Corte, Suprema Corte, usted le va y le hace una consulta, ¿y cuánto le cobra? 30 millones de pesos. Solo por preguntarle, o sea, no es por llevarle el caso, solo por preguntarle. No, la hermana Jael cobra menos, pero ellos cobran eso, solo ¿por qué? Por una consulta. O sea, ni siquiera es por llevar el caso, sino por una consulta. Y hay otros que trabajan todo el día boleando pico y pala y escasamente reciben 30,000 pesos diarios o 40. Pero así es la vida. Pero tanto uno como el otro es ¿qué? Trabajo. Y el trabajo dignifica. Muy bien, entonces, Manuel. Vemos como Dios es un Dios castigador y un Dios perdonador. ¿Es perdonador? Claro. Es castigador y perdonador. Haciendo un paréntesis dentro de lo que el aporte que está haciendo Manuel, recuerden que Dios es un Dios justo y no quiere castigar a la persona. Perdón, Dios es un Dios misericordioso y de amor y no quiere castigar a la persona, pero también es ¿qué? Justo. Y como es justo, tiene que castigar el pecado. Entonces, porque algunos ven a Dios es como si fuera un abuelito, ese abuelito que todo le alcahuetea al nieto y entonces, no, Él no va a castigarnos. No, Él es justo y como es justo tiene que impartir justicia, tiene que castigar el pecado. Y el muchacho sí trabajó, papá, porque estoy buscando en la Biblia y me dice que trabajó, que se deduce. Puede que uno deduzca, pero otro no se ciñe, si el otro que se ciñe estrictamente la palabra,
me voy a entender, sino que el mayor dice, yo he trabajado y tú nunca me has dado nada. Y este sí le da. O sea, que si es alcahueta, pastor. Sí. Bueno, esa es una manera de verlo, usted lo ve de esa manera, yo lo veo de otra. Yo lo veo, bueno, y es que no puedo dejar de ser pastor, y no puedo dejar de ver las cosas como pastor. Eso sí es un hecho que no puedo dejar de verlo como pastor. Pero el asunto es que de acuerdo a las costumbres de aquella época y lo que se utilizaba, simplemente le dio, y vamos a mirarlo más adelante, que crió a sus hijos con independencia, o sea, tenga y rebúsquese. Que el otro se la tiró, eso es otra cosa. Vio a su papá con ese ejemplo de trabajar. Entonces, de que se pega, algo se le quedó. Aunque no haya sido un zángano, él y el mayor trabajador, pero este recibió un buen ejemplo y tarde o temprano lo iba a desarrollar. No, y trabajó, porque dice que fue, y estando en la mitad de los cerdos, fue que dijo, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo acá? O sea, sí fue a trabajar. El texto no dice específicamente, y entonces se levantaba a las 8 de la mañana y trabajaba hasta las 6 de la tarde, pero dice que pidió trabajo, el tipo ¿dónde lo mandó? A apacentar cerdos, y estando en medio de los cerdos, quería comer de la comida de los cerdos, y dijo, ¿yo qué estoy haciendo acá? Me voy a levantar, me voy a ir a de mi padre, y le voy a decir a mi padre que me tenga como uno de sus jornaleros. Cuando yo tengo un derecho, tengo que tener siempre presente, y es lo que la gente no hace, que yo para poder exigir mi derecho, tengo que haber cumplido con mi deber. Si yo no cumplo con mi deber, derecho no hay. Claro, es que los derechos tienen responsabilidades. Claro, es que él reclamó su herencia, la reclamó anticipada. Para nosotros la herencia se entrega es cuando la persona se muere. Ellos no siempre la entregaron cuando la persona se moría, ellos la entregaban incluso muchas veces antes. O sea, en la ley judía, entre ellos repartían los bienes incluso antes del papá morir. A cada uno le daba su territorio, le daba su parcela, le daba su porción. A cada uno, era costumbre que ellos tenían. Y al mayor le daban doble porción de la herencia. Entonces por eso fue que Jacob, Esaú, vendió su primogenitura. ¿Por qué? Porque era a todos. Las mujeres, si las mujeres estaban solas, la mujer tenía que estar bajo el cuidado de un hombre. Lamentablemente en esa época era así. Pero pues ese no es el caso nuestro, no podemos arreglar lo social que ellos tenían. ¿Qué otra cosa encontramos en este padre? En este padre, sí, hermana. Usted dice, o no solo usted, nosotros por naturaleza siempre decimos que el trabajo dignifica al ser humano, y eso es cierto, pero no a todos. Un político se dignifica realmente trabajando y haciendo lo que hace, o se aprovecha para tener más poder y dominar a la clase obrera. O sea, no todos. La parte religiosa no usan su trabajo para realmente servir a la obra de Dios o para ganar más poder. El Papa y todos sus secuaces que vienen ahí. Pues. Ok. Bueno, la respuesta es: el trabajo dignifica. El mal trabajador es otra cosa. Es que es diferente. El mal trabajador, vamos a suponer, el ejemplo que usted coloca es del político, pero vamos a suponer una persona que viene a hacer el aseo. Y la persona viene a hacer el aseo y lo hace mal, y es una aseadora, pero lo hace mal. Es lo mismo que el político que lo hace mal. Es que la polis es ciudad y la política es el servicio para la ciudad. Pero si es corrupto, el problema no es la política, el problema es que él
por su naturaleza corrupta, está haciendo lo que no debe hacer. El que contrata a alguien para que trabaje y lo explota, por ejemplo, el que ahorita coge y aprovecha la situación de los venezolanos para despedir a su empleado, al empleado que tiene, que le paga salario mínimo y contrata al otro, y porque es ilegal y no puede cobrar más y tiene una necesidad y le paga menos, eso es un crimen, está mal. Y no importa no, pero es que le estoy dando un trabajo a un venezolano, no, lo está explotando. Si le va a dar el trabajo, páguele correctamente. Eso depende de cómo cada persona enfoque su trabajo. Ajá. Porque hay un señor que está trabajando, está robando un espejo, es un trabajo que no dignifica. Sí. ¿Cierto? Entonces Sí. depende de cómo cada persona enfoque su trabajo. Exacto. Entonces, Dignifica, perdón, como vale. correcto. Entonces, usted tiene razón cuando dice, no, es que ese político corrupto, sí, es malo, es deshonesto y todo lo demás. Sin embargo, hay unos allá que son correctos y lo están haciendo bien. Eso, sí, son poquitos, pero... Padres y madres hay muchos, pero hay malos padres y hay buenos padres. Exacto. Ahí usted mencionó el caso de la religión y mencionó de un sector de la iglesia tradicional, pero también del otro lado. Hay pastores corruptos, vividores de la religión. La palabra del Señor nos advierte, en Primera de Pedro, en el capítulo 5, dice que no pastoreemos por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Entonces, ¿es malo ser pastor? No, no es malo ser pastor. Es malo ser un mal pastor y aprovecharse de la religión. ¿Para qué? Para cometer, aprovecharse, abusar, ya sea física o financieramente de la gente. Entonces, pero eso pero no es el cargo, es simplemente la persona. Un día alguien me dijo, no pastor, no se meta a la política porque es que la política los daña. Mire, un pastor fue allá y resultó dañado y tal cosa, y yo le dije, no, la política no daña a nadie. Él entró dañado, solamente le faltaba la oportunidad de mostrar lo que había en su corazón. Eso es. Pero ningún trabajo daña a nadie, a menos que empiece a hacer un mal trabajo. O sea, si usted se va a traficar con droga, ya de hecho, desde que empezó, ¿está qué? Mal. Pero un trabajo honesto, cualquiera que sea, no es malo, depende cómo yo lo utilizo. Recuerde lo que les decía del cuchillo, el cuchillo no es malo, depende cómo lo usa la persona. William. Que usted lo acaba de mencionar, el narcotraficante o la prostituta o el ladrón, eso no se pueden llamar trabajos, porque es que el que hace bien ese trabajo pues no se puede dignificar. Yo diría que se refiere al trabajo, al trabajo que edifica, que construye. Sí. El resto no es trabajo. No. El resto no creo que sea trabajo. Buena la aclaración. Eso es como cuando dicen que Jesús estaba al lado del ladrón bueno y el ladrón malo. No, el ladrón no era bueno. Si hubiera sido bueno, no se deja coger. No se deja coger. Si estaba ahí era porque lo cogieron, entonces no fue buen ladrón. Se dejó coger. No era ladrón bueno, no, hay un ladrón arrepentido, que es otra cosa. Que eso es diferente, pero no ladrón bueno, sino arrepentido. Un ladrón que se arrepintió. Muy bien. Entonces, ¿el padre era qué? Honrado e íntegro. El hambre apretó al muchacho y no se robó ni siquiera la comida de los cerdos. Tenía mucha hambre, tenía mucha necesidad, pero ¿qué hizo? Ni siquiera se comió, ni siquiera se robó la comida de los cerdos. Ahora, ¿por qué razón? Se mantuvo en el trabajo con honestidad porque lo había aprendido ¿de quién? Del papá. ¿Dónde se aprenden las cosas? En el hogar. Es donde se forma el carácter del individuo. Pero también que encontramos que era ¿qué? Justo y generoso. ¿Qué fue lo que dijo el muchacho? Cuando está allí en medio de su situación, en medio de la dificultad, oiga, en la casa de mi padre, los jornaleros tienen ¿qué? Abundancia de pan. En la casa de mi padre, ¿qué tienen los jornaleros?
abundancia de pan, o sea, un papá ¿qué? Justo y generoso. Le pagaba bien a la gente, les daba la comida, los cuidaba. Y el muchacho dijo, no, pues en vez de quedarme aquí haciendo lo que estoy haciendo, voy a la casa de mi papá y le digo que me dé trabajo, que me tenga como un jornalero de ellos porque me va a ir bien. Eso significa que el papá era ¿qué? Justo y generoso. Lo encuentra allí en el versículo 17. ¿Qué más era? Sabio para tomar ¿qué? Decisiones correctas. Versículos 18, 20 y 21. Leamos versículos 18, 20 y 21. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces, ¿qué hizo el papá? La situación del muchacho se volvió insoportable, ¿y qué hizo? Regresó a casa. La falta cometida contra su familia, contra su padre, eso le estaba ¿qué? Golpeando su conciencia. ¿Y qué dijo? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. O sea, había sido levantado con un carácter moral, de reconocer las faltas, de reconocer lo que había cometido, y había que tomar entonces una decisión. Estaba en una situación difícil, había que tomar una decisión, tenía que arrepentirse. Otro pudo haber dicho, no, me voy a ir para otro lugar y voy a seguir luchando. ¿Pero qué? Reconoció su falta y regresó para corregir lo que había dañado. Entonces, ¿y por qué dice voy a volver a mi papá? Porque sabía que el papá tenía misericordia, que era bondadoso y no salió defraudado. El papá lo estaba esperando. El papá estaba esperando que regresara, que se arrepintiera. Entonces, tomó una decisión ¿qué? Correcta, que había aprendido del ejemplo de su papá. Y también había aprendido que cuando se equivocaba, ¿qué había que hacer? Corregir. ¿Qué hay que hacer cuando uno se equivoca? Corregir. No siempre acertamos en todo. No somos perfectos. Hay momentos en que nos equivocamos en decisiones tomadas, en acciones realizadas, pero lo importante es que corrija. No quedarse, que la embarré, sí, la embarró, pero corrija. Arrepiéntase, arregle, repare. En segundo lugar, miremos las relaciones del padre con los hijos. Tomaba su lugar como cabeza de familia. El padre es la figura dominante de la historia y actúa como tal, y los hijos respetan su autoridad y su orientación. Entonces, mantenía abierta la comunicación con sus hijos. Encontramos en el pasaje que hay ¿qué? Una comunicación abierta con los hijos. Habla con ellos, dialoga con ellos. Por eso encontramos desde el comienzo hasta el final que siempre hay ¿qué? Un diálogo con los hijos. Cuando incluso el mayor viene a reclamar, le están dialogando, están hablando. Permite incluso que le reclamen, aunque no esté de acuerdo con el reclamo. Aquí hay algo que a mí me impacta. Él le pide perdón primero al cielo, o sea, primero a Dios y luego al Padre. El Padre escucha esas palabras y no le reprocha nada más. Eso me parece muy bonito, sino que le dice, manda a los siervos, vístanlo, báñenlo y pónganle anillo. El anillo significa compromiso, ¿no? Entonces, cómo él se compromete con su hijo y es comprometido y lo conoce bien, ¿sí? El papá conoce bien a su hijo y sabe que está arrepentido. Hay restitución y restauración. O sea, lo vuelve al lugar de hijo, porque pudo haberle dicho,
No, qué pena, ¿sabe qué? Usted ya se gastó su platica, ya se gastó lo que le di, usted ya se gastó su herencia, ahora usted verá qué hace. Pero lo restituyó otra vez a la posición de hijo y lo restauró. O sea, cuando le pone el anillo y todo lo demás y el vestido, ¿qué está haciendo? Restaurando una vida. El problema es que muchas veces nosotros lo que hacemos es, te lo dije. ¿Sí vio? Se lo dije. Manuel. Lo que dijo él, voy a mi padre porque he pecado contra el cielo y contra mi padre. Y eso lo llevó a volver a él. Correcto. ¿Y cómo ahora lo recibió el padre? Es como cuando uno tiene un problema, un pecado de uno contra Dios y él le perdona y cómo lo recibe, ¿no? Correcto. Con ese amor. Ahora, cuando dice he pecado contra el cielo, lo que el término judío, los judíos no se atrevían a pronunciar el nombre de Dios por respeto. Entonces, cuando dice he pecado contra el cielo, es decir, he pecado contra Dios. Es lo que está afirmando. Para no decir he pecado contra Yahvé, porque ellos no se atrevían a pronunciar el nombre de Dios. Entonces, he pecado contra el cielo. ¿Y contra quién? Contra el papá. Porque todo pecado contra nuestro prójimo es contra Dios. O sea, la ofensa contra su prójimo es contra Dios. ¿Cómo lo digo yo? Si a mí me dan una fortuna y yo voy y la despilfarro, y después que la despilfarro, pienso ir a la casa a pedir cacao. Pero en el camino me muero. Cuando llego allá, si es que voy al cielo, si no es que voy directo al infierno, supongamos que yo voy al cielo, ¿Dios me perdona? Es que desde el momento en que estaba en medio de los cerdos y dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿qué hay ahí? Arrepentimiento. Y en el momento que hay arrepentimiento, ¿hay qué? Perdón de parte de Dios. Que en el camino se murió, pues es que iba precisamente en una actitud de arrepentimiento, iba a arreglar lo que había desbaratado. Creo que por lo menos 50 años viendo a muchachos fumando marihuana, lo aconsejan, lo dicen, lo meten en un instituto y en el instituto lloran. Yo lo he visto llorar. Lloran que porque quieren que otros amigos de él salvarlo, llevarle el mensaje de salvación. ¿Y qué es lo que buscan? Una capacidad de engaño que tienen para ir a meter un marihuana allá al cartucho. Y yo decía, oye, yo no puedo creerlo. Exacto. Y entonces, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Correcto. Ahí le dejo esa inquietud de un dicho. Del dicho al hecho, hay mucho trecho. Y eso es cierto. El problema es que yo dejo eso que lo juzgue el Señor, no yo. Porque como yo no conozco el corazón del hombre, entonces la persona viene y me dice, mire, yo estoy arrepentido. Yo lo he visto porque yo he trabajado con este tipo de personas que dicen, no voy a dejar el vicio y no voy a seguir más y todo aquello. Yo no tuve el vicio de la droga, pero sí tuve problema con el alcohol. Y más de una vez dije, no voy a volver a tomar. Y me demoraba más en decirlo que en hacerlo. Y le prometí a mi viejita que no iba a volver a tomar. Y cuando me encontraba tomando me decía, ¿qué pasó? Y yo, no, es que estoy tomando de contento porque voy a dejar el vicio. Ese es el problema del ser humano. Sin embargo, hace 45 años, bueno, va a ser 45, 44 y medio, conocí al Señor. Y el Señor tocó mi vida y desde ese día hasta hoy, nunca más. ¿Quién lo hizo? El Señor. Ahora,
El que me dice a mí, si usted me dice a mí, pastor, estoy arrepentido, pues yo ¿qué puedo hacer? ¿Creerle? ¿Que usted me falló? Pues la Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? El único que lo conoce es ¿quién? El Señor. Entonces, ¿a quién hay que dejarle eso? Al Señor. Porque como nosotros no sabemos, mire, es tan sencillo como esto. Estábamos hablando de pastores vividores y que lo hacen por plata. ¿Ustedes qué van a saber por qué lo hago yo? Así es sencillo. Entonces me ven acá y con ustedes y todo, pero ¿conocen mi corazón? ¿Saben qué estoy pensando? No. Ustedes creen, y por los años que llevo con ustedes y me conocen, que lo hago honestamente y que lo hago de corazón. Ustedes creen, pero yo soy el único que sé por qué lo hago. Ustedes no pueden saberlo. El único que conocía quién lo iba a traicionar era Jesús, que conocía a Judas, pero los demás que caminaban con Judas 3 años no sabían. ¿Y qué dice la Escritura? Que la noche que fue a vender a Jesús, que salió de allí, ¿qué dijeron los discípulos? Es que se fue a comprar algo de comer. Menos Jesús. Jesús sabía que lo iba a entregar. De resto, no, es que se fue a comprar algo de comer. ¿Usted cree que si ellos hubieran tenido por lo menos la sospecha, la simple sospecha, este nos va a traicionar, lo dejan salir vivo de ahí? No sale de ahí. Pero no sabían. Entonces nosotros no conocemos el corazón ni siquiera de la esposa. Creemos en ellas y confiamos plenamente en ellas, pero 100% seguro, ¿no? Porque la palabra de Dios dice incluso, no confíes ni en la que duerme a tu lado. Por eso duermo con un ojo cerrado y el otro abierto. No, es una broma. Muy bien, hermanos, entonces terminamos acá la parte del estudio. Seguimos después mirando acerca de el papá como cabeza de familia. Pero no olviden, léase la parábola del hijo pródigo, mire allí qué resalta del papá. Y usted puede pensar, alcahueteó, si lo mira de esa manera, pero si lo mira como alguien que reparte herencia en vida, actuó correctamente. El que actuó mal, por eso aclaré, no debería llamarse parábola del hijo pródigo, sino del padre amoroso, porque el hijo lo único que es un sinvergüenza que tira todo. Ahora, ¿qué se resalta del hijo? Que reconoció que la embarró, que reconoció su falta y ¿qué hizo? Corrigió. Por eso es importante que corrijamos. La palabra de Dios dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Amén. El padre hizo fiesta porque su hijo se arrepintió. Exacto. Estaba perdido y lo halló. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar nosotros como enseñanza de este pasaje bíblico. Entonces, imitemos a este papá. ¿Qué hace él? Dialoga con sus hijos. Dialoguemos con nuestros hijos. ¿Qué hace él? Es responsable, es trabajador, es luchador, o sea, es un buen ejemplo. Así que imitémoslo. Seguimos entonces después reflexionando el pasaje. Oremos al Señor y aprovechen para orar por los papás en esta hora y luego entramos a la segunda parte de nuestro estudio. Gracias, William. Vamos entonces a orar al Señor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a pedir a los papás que se pongan en la mitad. A los papás y abuelos. Háganse en la mitad, padres, abuelos. Hermana Jael, ¿quieren venir por favor? Entonces vamos a pedirle a una madre que ore por los esposos.
Amado Padre Celestial, estamos aquí ante tu santa presencia, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos a ti, Señor, la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Y hoy colocamos ante tu santa presencia, Señor, la vida de todos los hermanos de acá de la congregación que son padres y abuelos, Señor. Le pedimos, Señor, primero que todo, Señor, que los perdone, que los ayude, que los sane, y que todos ellos estén en tus santos caminos, Señor, que sean bendecidos, Señor, que sean prosperados y que estén siempre en victoria con mi Señor Jesucristo, que sigan la palabra de Dios y sigan, Señor, los santos caminos que el Señor nos encomendó, que siempre estemos guiados por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, hermana. Permanezcan así de pie, vamos a cantar al Señor. Pueden ubicarse en sus lugares. Buenos días.